Hola Ley, ¿cómo estás? Hola Josh, ¿todo bien? Hola amigos, estamos en nuestro segundo episodio, por fin, segundo episodio. Amigo, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Hoy vamos a hablar de las mamás, ¿Por qué vamos a hablar de las mamás? porque es 27 de mayo, Día de las Madres, así que hoy Caporcitos. toca tocar, hoy toca Tocar. Hoy toca hablar de qué? Las madres. del Día de las Madres, de las madres. Imagino que todos han ido corriendo a dejar sus desayunos, a dejar sus regalos. Te cuento que mi mamá cumple años el 30, o sea que para mí es doble regalo. Estoy, bueno, todos los años, hace años, estoy con amor frito, pero bueno, es un gato ahí a favor. Uy, no, imagínate vos que tienes que, aparte de planificar todo del Día de las Madres, estar planificando el cumpleaños No, más. y Uy, mi no. mamá te cuento que nos perdona sí o sí. Obviamente la amo. Y justamente vamos a hablar de eso, del rol de las madres, el amor de la madre. Es durísimo, así que comencemos de una, ¿te parece? Me parece. Sorbo, salud. Bueno, Leire, empecemos hablando del tema de las madres. Es un tema bien complicado porque no todos han tenido la bendición, la suerte de tener una mamá. Muchas personas que nos escuchan que lamentablemente no han tenido la oportunidad de tener madre. Y la pregunta que te quería hacer es, ¿cómo vive una persona que creció con ausencia de mamá? Obviamente nunca experimentó el sentimiento de tenerla, pero psicológica, emocionalmente, ¿qué falencias tiene una persona así? Qué delicado es hablar de las falencias. Porque justo em, cuando no tienen este vínculo, que es nuestro primer vínculo de vida, el que tenemos con nuestra madre, justo pasa inseguridad, pasa de que no eres una persona segura, creces con con una autoestima bajo, crea bastantes heridas emocionales, si se podría decir. Y es muy duro convivir con eso porque todo empezó desde gestación. Justo hay un autor que habla de esto, que es John Bowley, y nos habla sobre que el bebé siente desde gestación todo lo que la mamá siente y también siente si va a ser recibido en este mundo o no. Uy, qué duro. ¿Alguna vez había escuchado al respecto? Sobre esto, las conexiones, justo charlaba con un amigo que es pastor y estaba comentando sobre una investigación que se estaba haciendo a nivel teológico científico sobre las conexiones. No sé si te ha pasado, mucha gente le dice presentimientos o el típico ejemplo de las gemelas de que, uy, algo está pasando con mi hermana, algo está pasando con mi hermano y realmente está pasando. Y este es un estudio que se está rollando en pos de que hay conexiones profundas que no conocemos y que se llevan a otro nivel, ¿no? Ahora vamos a un tema un poco más fuerte, las llamadas mamás tóxicas. Uy, no. Las mamás tóxicas, todo este tipo de mamás, doy el ejemplo para que no se ubica, que por ejemplo cuando el hijo por fin consigue novia o esposa, de alguna manera toma una actitud un poco agresiva con esa persona, eh, qué sé yo, empieza a descalificarla, o si no hablamos de un tema de pareja de su hijo, ya es tóxica en muchos aspectos. Me gustaría que nos hables un poquito al respecto. Uy, la toxicidad en mamás, qué fuerte. Pienso que es un tema bastante delicado porque al final te ponen en una situación súper difícil de que no sabes si darle la prioridad a lo que ella te está diciendo o a lo que tu esposo te está diciendo, porque te pone en circunstancias bastante difíciles y es como que mi mamá tiene la razón, mi esposa tiene la razón. Al final sé que mi esposa es la que tiene la razón, pero al final ella es mi mamá. Entonces creo que muchos conflictos familiares suceden por este tema de la toxicidad de la mamá. Igual pasa cuando, como me decías a un principio, el hijo encuentra pareja, pero la mamá le encuentra un montón de defectos para que el hijo al final no logre evolucionar o hacer su vida o salir, ¿no? Del manto de mamá, independizarse, ser más autónomo. Creo que por ahí va esta toxicidad bien fuerte. ¿Y sabes, Josh?
Pienso que la toxicidad también se debe a las heridas que tienen las mamás. Justo te iba a preguntar eso. ¿Qué hay detrás de toda esa toxicidad? Porque no creo que uno nazca tóxico, digamos. ¿Tú qué piensas? En criminología forense, que yo soy abogado, yo creía que muchas personas nacían. Pero hay un estudio biológico que demuestra que hay ciertos daños en el cerebro, muchas veces ocasionados por golpes, ya sea en el embarazo o en la niñez, que activan ciertas cosas que pueden producir psicopatía. ¿Ya? Ahora, si lo trasladamos a la psicología, no creo que sea el caso, pero imagino que tiene que haber un trasfondo de una niñez tal vez complicada para que se genere esta toxicidad posterior, ¿o no? Es cierto, pero también puede ser por las heridas que la mamá tenía, como por ejemplo eh, no haber tenido una figura masculina. Entonces, cuando tienen una figura masculina, hijo, crean bastante dependencia. Entonces, por ahí también un tema bien delicado es la dependencia que a veces las mamás pueden crear hacia los hijos y les ponen en circunstancias bastante dolorosas y complicadas sin darse cuenta muchas veces de que el hijo tenga que elegir, ¿no? Vivir solo con su familia y crear su propio núcleo. Obviamente no son así todas las mamás, pero estamos hablando de este grupo de mamás que les cuesta bastante el aceptar que su hijo también tiene que crear este otro vínculo, obviamente sin dejarle de lado a la mamá, ¿no? Y eso va por la crianza que tú le has dado a tu hijo. Qué interesante lo que comentabas de los daños cerebrales, justo eso también vemos en psicología, dentro de la neuropsicología, se habla de los daños cerebrales que puedes llegar a tener por una caída y la importancia que tiene en la cotidianidad, ¿no? Porque gracias a eso tienes estas heridas, estas falencias más adelante. Wow, qué fuerte, ¿no? Sí, es un tema bien profundo para estudiar, pero qué fuerte lo de las mamás y el contexto. Y, y eso me conecta a la siguiente pregunta que quería hacerte, porque estamos hablando de formar otro vínculo, formar otra vida, alejarse de mamá. Y hay muchas personas que se sienten culpables al alejarse de mamá, al dejar de la casa. Peor si es mudarse de otra ciudad, peor si es mudarse de otro país. ¿Qué pasa en el ser humano cuando siente esa culpa? Porque hay gente que no. Hay gente que no lo siente, que no tiene problemas, que lo asuma como algo que iba a pasar en la vida por inercia, pero hay personas que sí, que les cuesta mucho hacer eso. ¿Qué pasa ahí? Es bien, em, un tema bien importante sería este de la dependencia del hijo hacia la madre. Y pienso que todo se basa en dependencia. O Ujú. sea, que una de las bases, uno de los pilares más fundamentales para poder entender esto es la dependencia, tanto de madre a hijo como de hijo a madre, que se crea, ¿no? Y no te permite avanzar y te hace una persona insegura. Y también cuando abordamos esto vemos el tema de la falta de toma de decisión. Te hace menos autónomo y es algo bien duro, ¿no? Porque tú tienes que lidiar con esto, tanto con eh, los amigos, puedes dañar a tu entorno, ¿ya? Porque esto va más allá. Puedes dañar a tus amigos, a tu pareja, porque las personas no van a dejar de socializar porque tengan estas falencias, ¿no? Y pueden llegar a hacer daño a su entorno que en algún punto pueden llegar a querer y dañar sin darse cuenta muchas veces. Hablemos de algo muy fuerte, que es un término que lo he escuchado mucho, que se llama mamitis. La Uy, mamitis. la mamitis. Eh, no sé si es una especie de dependencia emocional que se puede decir que es infantilizada, pero hay hijos que le ponen, que siguen con un rol eh, a su mamá, que la ponen en una posición diferente al resto de las personas, al resto de los hijos o hijas. ¿Qué sucede ahí?
La mamitis. Josh, cuando hablamos de la mamitis, creo que todos hemos escuchado este término en algún punto, como que, ay no, pero déjale, tiene mamitis. La típica esa frase. Y es bien fuerte porque la mamitis te puede llevar a extremos muy dolorosos para ti, para tu entorno. Creo que todas estas heridas, estas falencias de las que vamos hablando a lo largo del podcast, se puede entender cómo es tan importante, ¿no? El primer vínculo con la mamá. Y justo existe esta mamitis por la dependencia. Volvemos a la dependencia, porque tú estás dependiente a tu mamá, entonces creas inseguridad y no te permite avanzar. Ujú. Y bueno, es como que ahí va la mamitis, ¿no? Ahora, cuando hablamos de mamás, hay que hablar también de esos papás que por circunstancias de la vida han tenido que ser mamás, que han perdido a su esposa cuando estaba en el quirófano dando a luz, o tal vez después, o tal vez hubo un abandono. Eh, ¿cómo un hombre en este caso puede hacer de papá y mamá? ¿Qué tipo de máscara o qué tipo de rol se tiene que jugar en ese sentido para lograr hacer algo así? Imagínate ser papá y tener que estar asumiendo el rol de madre. Es algo bien valiente, es algo bastante complejo. Sí se puede, pero algo muy importante a resaltar es que nunca vas a poder asumir o como reemplazar este rol de madre que tanto hace falta, así seas hombre o mujer. Este vínculo de hijo y madre es muy distinto. Obviamente es muy valiente. Yo quiero a todos los papás que nos están viendo decirles que es muy valiente de su parte asumir este rol, pero que es bastante, es un tema bastante delicado que hace falta también mm, no solo improvisar, ¿no? Porque al final nadie nace sabiendo y sería bueno investigar un poco más, ¿no? Sobre esta parte para que las relaciones, los vínculos sean lo más sanos posibles y lo menos dolorosos. Sí, yo creo que es admirable los padres que a veces asumen la responsabilidad de ser madres, a veces se ofrecen a hacerlo, pero realmente es admirable porque ya como padres es difícil, imagínate cumplir dos roles. Yo siempre veo esos videos donde aprenden a peinar a las hijas y es súper complicado porque muchas veces son hasta discriminados, ¿me entiendes? Pero son seres admirables y realmente hay que recalcar el labor de las madres. O sea, de alguna forma hemos tocado algunos aspectos que pueden ser duros de tocar, pero hay que resaltar el labor de las madres porque realmente son seres increíbles para todos los que tenemos la oportunidad de tener una madre, para los que tenemos la bendición de tener una madre. Realmente es un ser que nos apoya siempre. Muchas veces quisiéramos tenerlo cerca. Por ejemplo, yo que vivo lejos de mis padres, quisiéramos tenerlo constantemente cerca. Y siempre es algo bueno entender que hay que disfrutarlos porque no son eternos. Quisiéramos que sean eternos, pero no son eternos. Siempre que veo o comparto con personas de 20 años, de 19 años, y los escucho quejarse a veces de sus papás, digo, no sabes, el tiempo pasa, poco a poco se ponen adultos y vas a extrañar tanto que te van a renegar por esas cosas porque llegará un momento que no van a estar. Creo que tenemos que entender que debemos disfrutar cada momento con nuestros padres, con nuestras madres, porque va a llegar el momento en que nos vamos a arrepentir. Porque el mensaje que has decidido no contestar, el meme que has decidido no responder, el TikTok que te envió tu mamá, tu papá, que no has decidido abrir, vas a decir en su momento cómo hubiera querido darle más importancia,
cómo hubiera querido en su momento decirle cuánto la quería. Y creo que es un tema que hoy en día, y quisiera que vos me lo expliques sociopsicológicamente, que se ha ido perdiendo. Creo que, no sé si es la adicción al celular, no sé si es la adicción a las redes sociales, a la famosa dopamina, que nos hace que poco a poco se vayan perdiendo la capacidad de expresar los sentimientos por las personas, en este caso por nuestros padres y más precisamente por nuestra madre. Me hiciste recuerdo, justo veía el otro día que fui a almorzar, vi como en la mesa de al lado eran niños re chiquititos, pero que tenían sus celulares así súper grandes y no paraban de estar jugando en el videojuego y sin prestar atención a su entorno. Creo que estamos en una era de ciberzombies. Los ciberzombies que no pueden estar lejos de los aparatos electrónicos y también hace mucho la crianza, ¿no? De que los papás permitan esto. Pienso que mm, obviamente yo no soy mamá y no soy quien para decirles, papás tienen que empezar a poner esta regla, pero desde mi punto, sí, desde mi punto de vista profesional como psicóloga, puedo decirles que algo muy sano que pueden comenzar a hacer es poner límites con los hijos y empezar a, al menos en esta etapa de la niñez a la adolescencia, no permitirles utilizar los aparatos electrónicos durante mucho tiempo, que tengan sus límites de horario. Obviamente es inevitable, ¿no? Porque estamos en una era digital donde el compañerito tiene celular, tiene estos aparatos y es bien complicado, ¿no? Decirle a tu hijito, vos no. Sí. Pero creo que es muy bueno poner horarios, es muy bueno que en la mesa, al menos en mi casa, algo muy importante es que nadie utiliza celular cuando estamos en la mesa. Y eso me ha servido muchísimo, me ha ayudado mucho porque no solo aplico esto en casa, sino también lo hago con los amigos. Cuando estoy saliendo con mis amigos o estoy en alguna actividad social, evito utilizar el celular y realmente esta hora de la comida que es tan sagrada, incluso tu cuerpo siente que no has comido cuando has estado distraído en otra cosa, tu cuerpo siente que no has comido, entonces tiene bastantes eh, consecuencias Ujú. esta era digital. Entre esas también el tema de que no valoras el tiempo con tus seres queridos, porque me encantó una parte que tú decías de al final te arrepientes, ¿no? De no haber respondido ese mensaje, de no haber hecho esa actividad. Creo que hay una etapa bastante delicada, que es la etapa de adolescencia, que es como que no me mires, no me toques así a tu mamá, a tu papá. Y luego cuando ya empiezas a madurar y crecer, te das cuenta que esos eran uno de los mejores momentos que no deberías haber dejado ir ese abrazo, ¿no? Entonces, por ahí va la reflexión de que intentemos salir un poquito de esta era digital, de ser ciberzombies y estar más presentes con las personas que queremos. Entre esas, nuestra querida madre y también nuestros padres, ¿no? Que hoy es su día, así que para terminar, hagamos un salud, capítulo 2 de Reflexiones a Sordos. Gracias a todas las personas que nos han acompañado. Un tema bastante fuerte, súper amplio, que podríamos tener parte 2 parte 3 podríamos tener a tu mamá y mi mamá, todo, pero por hoy está súper lindo lo que hemos hablado. Y nada, Y bueno, para todas las mamás que tengan un hermoso día, un saludo a mi mamá, un besote y bueno, salud. salud.